Hoy vamos a hablar de esos teléfonos móviles que no solo revolucionaron la tecnología, sino que también cambiaron el mundo tal y como lo conocemos. Estos son los 5 dispositivos que dejaron una huella imborrable en la historia de la tecnología móvil. Así que no te oxides, que ya comenzamos. Motorola Dynatac 8000X. Comenzamos nuestro viaje en 1983 con el Motorola Dynatac 8000X. Este fue el primer teléfono móvil comercial de la historia y aunque hoy lo veamos como un ladrillo debido a su tamaño, en su momento fue una verdadera sensación. Era costoso, poco accesible para la mayoría y la batería duraba solamente 30 minutos en llamada. Pero este teléfono fue el pionero, el que dio inicio a la era de la comunicación móvil tal y como la conocemos hoy. Sin este gigante, probablemente no estaríamos hablando aquí sobre teléfonos. El Motorola Dynatac no era práctico por su tamaño y su costo, pero estableció las bases de lo que vendría en el futuro. Era un símbolo de estatus y el primer paso a la nueva comunicación global. Así que de Motorola Dynatac 8000X, gracias por haber existido. Nokia 3310. Nos vamos al año 2000, donde encontramos al legendario Nokia 3310. Este es el teléfono que todos recordamos por su durabilidad, batería casi eterna y claro por su adictivo juego de la serpiente. El Nokia 3310 se convirtió en un ícono no solo por sus características técnicas, sino porque facilitó el acceso a los teléfonos móviles. Su diseño simple y elegante hizo que fuera el teléfono favorito de millones de personas en el mundo. El Nokia 3310 no solo era un teléfono común, sino que era casi indestructible y dio vida a muchos memes. Si alguna vez tuviste uno de estos, seguro aún lo recuerdas con cariño. BlackBerry 6210. Ahora avancemos hasta 2003 con el BlackBerry 6210, el dispositivo que introdujo el concepto de smartphone en el mundo corporativo. Con su teclado QWERTY completo y su integración con el correo electrónico, fue el dispositivo que muchos empresarios y profesionales no podían dejar de usar. En una época donde la conexión de internet desde el móvil aún era limitada, el BlackBerry 6210 abrió la puerta a la productividad en movimiento. Antes de que existieran los iPhone y los Androids, BlackBerry dominaba el mundo de los smartphones. Era la herramienta esencial para cualquier persona de negocios que necesitaba estar conectada en todo momento. iPhone del 2007. Y ahora llegamos al gran momento de la revolución moderna. Es 2007. Inicia el lanzamiento del primer iPhone. Apple, liderada por Steve Jobs, lanzó un dispositivo que cambiaría para siempre la forma en la que interactuamos con la tecnología. El iPhone no solo era un teléfono, sino que también era un iPod, un navegador de internet y una cámara. Todo en uno. Su interfaz de pantalla táctil sin teclado físico fue un salto gigante respecto a cualquier cosa que existía en ese momento. El iPhone reescribió lo que un teléfono móvil podía hacer. No solo creó un nuevo estándar de diseño y funcionalidad, sino que también sentó las bases para el ecosistema de aplicaciones móviles que usamos a diario y creó un nuevo estatus en la sociedad. Samsung Galaxy S 2010. Para cerrar, hablemos del principal competidor de aquel teléfono de la manzanita que transformó el mundo en 2007. Hablemos del Samsung Galaxy S, lanzado en 2010. Este teléfono fue el que verdaderamente consolidó la competencia en el mundo de los teléfonos móviles, plantando cara al dominio de Apple. El Galaxy S fue clave en el desarrollo y popularización del sistema operativo de Android. Ofreció una alternativa sólida y de alta calidad para quienes buscaban un teléfono inteligente. Con su pantalla AMOLED y su enfoque en la personalización, Samsung comenzó a ganar terreno rápidamente. El Samsung Galaxy S marcó el inicio de una nueva era de competencia en el mercado de los smartphones. La épica batalla entre Apple y Samsung inició ese día y desde ese entonces el mundo jamás volvió a ser igual. 5 teléfonos móviles que no solo marcaron la historia, sino que también cambiaron
cambiaron al mundo tal y como lo conocemos hoy. Cada uno de estos teléfonos aportó algo único y abrió nuevas posibilidades para la tecnología móvil. Déjame saber en los comentarios si conoces a alguien que haya tenido uno de estos teléfonos. No olviden suscribirse, darle a la campanita y seguir viendo más contenido en mi canal. Te dejo en esta ventana un video de los 5 peores teléfonos móviles de la historia. Que no te agarre la tarde y ve a verlo ahora mismo. Así que no te oxides y nos vemos en la próxima.